Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes para otros lugares de Latinoamérica. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Uruguay, con Guatemala. Estamos en este momento con Jorge Raúl Ramírez, dirigente social guatemalteco, para hablar un poco sobre la realidad que vive y que está pasando hoy Guatemala. Bienvenido a La Humanidad TV, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos para todos y todas desde acá, desde la Rebelde Primavera, Guatemala. Y bueno, para acá conversar un poco de nuestra realidad. Bueno, Jorge, el motivo de este programa de hoy es un poco para conversar sobre la realidad que está pasando hoy Guatemala a pocos días, podríamos decir, a pocas semanas de las elecciones que se realizaron, en donde, bueno, eh, resultó electo, vamos a decirlo así, Arévalo, ¿no? Bernardo Arévalo, y como vicepresidenta, Karine Herrera. Y en ese marco, bueno, se han dado unas situaciones que empañan un poco, ¿no? Esta realidad y empañan un poco también el futuro, ¿no? De lo que pueda llegar a suceder, porque ya hay amenazas de muerte, ¿no? En contra de los candidatos electos. La CIDH le pide al gobierno que haga algo al respecto, ¿no? Contanos un poco cómo se está viviendo esta situación. Bueno, primero quiero decir el hecho en sí, y efectivamente estamos en un momento muy complicado, muy difícil. Lo que está sucediendo es producto no de la casualidad, sino que esto tiene una razón, y es que en Guatemala ocurrió algo inesperado, algo que a todos nos tomó por sorpresa, pero que tiene su explicación en una acumulación de lo que ha sido dando de la realidad. ¿Y qué es esto? Y efectivamente sale electo en segunda vuelta el candidato del partido del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, y Karine Herrera, algo histórico en el país y que marca un antes después de la historia de Guatemala. ¿Y por qué? Porque este movimiento pues representa la voz del pueblo, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios y de un sector bastante amplio que estaba silente, pareciera, pero estaba ahí para que llegara un momento para que se diera esto, que es lo que está sucediendo. Esto tocó por sorpresas y rompió todos los esquemas y los planes de la oligarquía, los planes del sistema, y que volcó a esta situación. Por esa razón, ahorita, en medidas de desesperación, se da estos hechos, ¿verdad? Podríamos decir, Jorge, que fue una falla en el algoritmo, ¿no? Para los sectores de derecha y de ultraderecha que han gobernado históricamente, podríamos decir también en Guatemala, ¿no? Exacto, y sí, y fíjate que y les quiero comentar esto, fue algo que rompió ese esquema, pero no solo para ellos, sino para nosotros mismos, inclusive para, quiero decirlo así porque es así, para el mismo movimiento Semilla. Es decir, que lo que sucedió no estaba entre los planos ni en el panorama de la situación. Y aquí yo quería explicar una situación de cómo estaba constituida, digamos esto, para que se logre entender. Guatemala, Okay. ahorita en este mismo periodo, en estos años, por el sistema que ha estado cooptado, así se le ha llamado, la cooptación del Estado por un grupo ultraconservador de derecha oligarca vinculado al crimen organizado, pero vinculado también al narcotráfico y también al sector más recalcitrante que ya lo conocemos bien en América Latina, que es este sector pentecostal de los evangélicos, estas iglesias recalcitrantes, un representante para que se entienda bien como Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Este grupo es el que tiene hasta el día de hoy cooptado el Estado de Guatemala. Y como tienen todo el sistema, pues ellos imponen las reglas del juego. Pero
ante la fuerza del pueblo, todas esas cosas rompen esquemas. ¿Y por qué? Fíjense, Guatemala para la presidencia llevó 30 partidos para las elecciones. Es decir, ¿en qué cabeza cabe? En un montón. Es decir, ahora, por supuesto, esa es la forma de tratar de engañar. Un multicolor de diferentes opciones, ¿verdad? Cuando sabemos que en realidad existían dos opciones, ¿verdad? La del sistema y la de los pueblos. Ahora, estos 30 partidos, de estos 30 partidos, quiero decir, 25 eran representantes de la derecha de Guatemala y 5 eran representantes de la izquierda, del movimiento social y del pueblo. De entre esos 5 estaba Semilla. Entonces, todos los pronósticos, las estadísticas, las encuestas, incluso los análisis políticos de las fuerzas, era, bueno, los que van a quedar es la derecha y además la ultraderecha. Fíjense que de esos 25 se tenía pensado que 4 eran los finalistas, de ahí se marcaba, y eran los 4 pues representantes de esta oligarquía. De ahí no se salía, de ese panorama. Entre esos 4 estaba el partido de la UNE, de Sandra Torres, que es la que cae en segundo lugar. Entonces, pues la fórmula, las estadísticas daban que quedaba de nuevo. Entonces, no había nada más que hacer. Incluso los análisis que hacíamos era, bueno, pues sigamos, sabemos cómo va a ser el panorama, va a haber una continuidad y sigamos la lucha y la resistencia. Pero exacto, la sorpresa que se da fue otra cosa. Vamos a hacer un poco de historia, si te parece, Jorge, sí, para contextualizar un poco la realidad de Guatemala, que me parece importante, ¿no? Porque, sí, bueno, en Latinoamérica, lamentablemente a veces estamos muy cerca, pero a su vez estamos muy lejos, ¿no? Y los sí, medios se ocupan de mantenernos cada vez más lejos. Entonces, sí, vamos a contextualizar un poco a la gente que un poco la historia, ¿no?, de Guatemala, sí, sí, porque sí, Guatemala vive hace muchos años en un marco de impunidad tremenda, ¿no? Sí. Tenemos que recordar que Arévalo, otro Arévalo, ¿no? No allá por 1944, también, ¿no? Dio una gran sorpresa y, bueno, fue la gran revolución guatemalteca, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Así es. Bueno, quiero decir, eso también es bien interesante, inclusive solamente quiero hacer referencia a una cosa para que nos ubiquemos en qué país nos encontramos. Guatemala es un país en este momento con 18 millones de habitantes, en un espacio de 108,000 kilómetros cuadrados. No es un país muy grande, tampoco es muy chiquitito, pero no es muy grande. Pero además, ¿por qué digo la dimensión? Porque en este pequeño territorio habitamos representantes, se llama de 4 pueblos: el pueblo maya, el pueblo garífuna, el xinca y el mestizo. Pero del pueblo maya son 23 etnias, es decir, aquí en este pequeño territorio se hablan 25 idiomas, y de esos 25 idiomas, 23 son mayas. Y digo esto porque esto es algo histórico que hay que tomar, porque la resistencia de los pueblos ha sido sobre todo del pueblo maya, y eso ha sido a lo largo de toda la historia, desde que la invasión española fue en este país. Pero después de esto, de esas resistencias, el grupo oligarca, el grupo hegemónico viene de las familias, incluso son los mismos apellidos de las familias que invadieron este país. Es decir, Guatemala sigue viviendo en una finca de los colonizadores y de mucho racismo, y eso lo podemos ver porque son los dueños de los mejores territorios. Y quiero decir que ocupan territorios enormes en donde han sido desplazados los pueblos indígenas y los pueblos originarios. Entonces, justamente en el año 44 hay una ruptura, porque este grupo hegemónico que tenía una dictadura militar de Ubico es rebasada justamente por algo muy similar a lo que está pasando, y hay una efervescencia de una clase social, quiero decir, no solo de pueblos originarios, sobre todo de estudiantes, capas medias, clase media, intelectuales, que llevan al gobierno a Juan José Arévalo, que por cierto es el
padre de Bernardo Arévalo, ¿verdad? Y ahí inicia en lo que se conoce en la historia de Guatemala como la Revolución de Octubre. Y ese nombre nos suena mucho, ¿verdad? Y la Revolución de Octubre tiene un periodo de 10 años. En esos 10 años, miren, y además aquí hay para que ubicar en la historia, estamos hablando del 44, antes del 59 de la Revolución Cubana. Es decir, no había habido un proceso revolucionario y es aquí en Guatemala que se produce esa transformación y en ese periodo de 10 años se dan cambios estructurales en el país. Incluso tremendo, se da la reforma, y se da la reforma agraria y se reforma el código de los trabajadores y se reforma además la participación de la mujer y se dan tierras a los pueblos indígenas. Entonces, hay en esa, ahorita hay todo un recuerdo muy cercano de lo que sucedió en ese proceso. Y entonces es Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, esos dos periodos. Jacobo Arbenz, que son los dos periodos de gobierno revolucionario que llevan a cabo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Con el periodo de Jacobo Arbenz se radicalizaron la situación y se tocaron intereses del imperialismo norteamericano. Que Jacobo Arbenz era un militar, ¿no? Un militar, porque hay que decir que en Guatemala se ha caracterizado de que los militares, aunque son muy conservadores y muy de derecha, hay sectores que han tenido conciencia y que han tenido, no solo es el momento de Jacobo Arbenz, sino que también después durante la guerrilla, también hay un sector del ejército que es democráticos que están a favor del pueblo y que tienen un papel muy relevante. Jacobo Arbenz, quiero decir, el segundo periodo fue un periodo más radical y es ahí donde se hace la reforma agraria y se expropia tierra de la United Fruit Company, que es la compañía bananera que conocemos, que ocupó pues toda la gran parte de Centroamérica y ahí fue expulsado, ¿verdad? De una forma violenta. Jorge, el director de la United Fruit Company el hermano era director de la CIA, ¿no? Totalmente. Y es el que le pide el favor al hermano cuando le tocan sus intereses, ¿no? Sus intereses, claro. Recordemos que en todos los procesos de invasión y de intervención la CIA ha jugado un papel determinante y esto ya ya hay muchos informes desclasificados sobre eso, ya hay muchos libros en donde se habla sobre eso, en donde hay una intervención directa de la CIA y que hay una relación entre el director de la CIA y también de la United Fruit Company, que por cierto, quiero decir, la United Fruit Company sigue existiendo actualmente, con otro nombre. Es la Dolly y la Chiquita, ¿no? Exactamente, es la Dolly y la Chiquita, que es la bananera más grande, solo que cambió de nombre. Aquí cerca pasan los camiones, siguen pasando los camiones sacando el banano de acá de Guatemala, ya no solo banano, sino palma africana, caña de azúcar, son otros productos, pero es la misma compañía, ¿verdad? Seguimos siendo intervenidos desde esa época, todavía sigue habiendo esa intervención, ¿verdad? Bueno, y ahí en ese periodo es que viene el golpe de Estado, ¿no? Contra Arbenz. Se da el golpe, lo sacan, hay escenas muy fuertes, recordemos esas escenas donde lo sacan incluso en calzoncillos, ¿verdad? Es de una forma indignante y sale del país, ¿verdad? ¿Cómo fue el golpe? Porque Jacobo Arbenz era una gente bastante democrática y bastante que confiaba, digamos, en los procesos del pueblo, pero no logró ver que dentro de sus mismas filas ya había gente que lo había traicionado y junto con el gobierno norteamericano, ¿verdad? Hicieron la cuestión del golpe y hubo una invasión, hubo enfrentamientos, hubo muertos, hubo levantamientos. De armas al frente de eso, ¿no? Exacto, Castillo de Armas fue el militar que, por cierto, era parte del ejército y de las Fuerzas Armadas y es el que traiciona a Jacobo Arbenz y es el que se monta en el barco. Él está muy poco tiempo, pero él fue el que dio el golpe y hay que decir una cosa. Después de él viene una serie de gobiernos militares. Y esto creo que Uruguay, Paraguay tiene muy claro de qué estamos hablando, porque es muy similar, ¿verdad? Esos gobiernos militares dictatoriales, y aquí se vivió una página negra
de todos esos gobiernos, desde el 54 hasta el 60. Esos Exacto. gobiernos lo que hicieron fue ahogar la democracia, apagar cualquier situación, ¿verdad? Las voces del pueblo, las voces de las organizaciones. ¿Y por qué marco el 60? Porque, bueno, en el 60 surge el movimiento revolucionario con la guerrilla, que por cierto, también nace del seno del ejército. Hay un levantamiento de un grupo de Turcios Lima, que fue un comandante guerrillero emblemático, muy cercano también, después lo vimos junto al Che y junto a Fidel en Cuba, en la tercera conferencia de la OSPAL, ¿verdad? En Cuba, es el fundador de la guerrilla en Guatemala y empieza la guerrilla en los años 60 hasta 96, son 36 años de guerra que se dio, de una guerra popular. Nosotros le llamamos guerra popular revolucionaria. Aquí le han querido cambiar el nombre como conflicto armado interno, pero en realidad fue, sí, es decir, aquí hasta le cambian esos nombres, pero no, fue una guerra popular. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se alzaron en armas los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los campesinos, los estudiantes, los intelectuales, que quiero decir una cosa, muchos de los protagonistas que están en estos partidos, incluyendo el de Semilla, estuvieron vinculados en este proceso de guerra popular revolucionaria. En ese tiempo se polarizaron tanto las cosas que habían solo dos bandos, o estabas con el ejército, que era el gobierno, o estabas con el movimiento revolucionario. Y bueno, yo creo que esta página lo conocemos bien en la época de la Guerra Fría, que toda nuestra América Latina pasó, ¿verdad? Vivió en esta parte. Guatemala fue muy fuerte. Sobre el proceso que está viviendo Guatemala en estos momentos, debido al triunfo de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, presidente y vicepresidenta respectivamente electos en Guatemala. Y bueno, han sido sanguinaria. Ahí te tenemos de nuevo. Ahí te tenemos de nuevo. Dame 2 segundos, por favor, Jorge. Que lo habíamos perdido a Jorge y ahí se está reconectando. Ahí te tenemos. Bueno, entonces estábamos hablando de toda la intelectualidad y de todo ese proceso revolucionario que se vivió a partir del surgimiento del movimiento revolucionario en la década de los 60. Sí, quería decir ahí, marqué, tal vez no se escuchó, que Guatemala sufrió uno de los periodos más crueles de la historia de América Latina, en donde la política de tierra arrasada por este gobierno del genocida, conocido Ríos Montt, donde hubo planes, ya eso está abierto, ya está claro, planes para masacrar y para desaparecer a comunidades completas. Aquí hay comunidades que desaparecieron en su totalidad. Todavía fue el mismo plan de tierra arrasada que se usó en Vietnam, además. Sí, completamente. Y usando las mismas tácticas y las mismas, es decir, era la política norteamericana. Es decir, aquí hay una fuerza que se llama muy famosa, los caiviles, fueron los caiviles, que son, que por cierto es una palabra maya, ¿verdad? Que utiliza el ejército de una fuerza especial entrenada en la Escuela de las Américas, pero además entrenada para torturar y para masacrar. Bueno, hay videos espeluznantes, sus entrenamientos se comían los perros vivos, solo para que lo vean, eran máquinas humanas de matar de una forma muy sanguinaria. Aquí la forma en que mataron a las mujeres, a los niños, los estrellaban contra las piedras, eso fue algo que todavía no se olvida y se sigue encontrando todavía muchas de las víctimas del tiempo de la guerra. Es decir, la guerra en Guatemala no solo fue una guerra entre el ejército y la guerrilla como se cree ver, por eso no fue un conflicto armado. Aquí realmente fue un proceso muy fuerte, sanguinario, de política arrasada de parte del... Por eso es que se habla de genocidio. Recordemos que a Ríos Montt se le acusó de genocidio
porque sí fue fue genocidio lo que hubo aquí en Guatemala, ¿verdad? Un crimen de lesa humanidad. Eso es algo que no se le olvida al pueblo guatemalteco y que se mantiene, ¿verdad? Fue condenado en Que se 2013 mantiene. por genocidio, ¿no? 2014 fue 2014. el 10 de mayo del 2014 que fue el juicio a Ríos Montt contra el caso del genocidio. Y bueno, no solo, digo, no solo fue su gobierno, fueron todos esos gobiernos militares, pero el caso más emblemático fue el de Ríos Montt. 36 años duró, la guerra fue muy dura, muy cruenta en todo el país, hasta que se da el proceso. 200.000, alrededor de 200.000 250 muertos, mil 200 250 y 50.000 desaparecidos, ¿no? Exactamente, así es. Sí, fue algo Tremendo. que tremendo y algo pues único, por lo menos en Centroamérica Exacto. y Y un casi poco que de lo que hablábamos hoy, ¿no? De ese marco de impunidad en el que se ha vivido en Guatemala, porque hablamos de un genocida que provocó todo esto, pero podíamos ver a Ríos Montt en el Parlamento, ¿no? Antes de ser juzgado, y con la impunidad y con el peso que aún tenía políticamente, ¿no? sí, esto que estás diciendo es bien importante entenderlo, incluso para entender el contexto actual, ¿verdad? Porque cuando se dan los acuerdos de paz, supuestamente tenía que haber una transformación y un cambio para una transición a un proceso democrático. Eso también tenía que ver con una cuestión de hacer justicia, ¿verdad? Pero para nada, lo que sucedió fue silenciaron los fusiles, pero ellos tomaron el control del Estado, del gobierno, y empezaron a aplicar dos cosas. Una es que aplicaron las políticas neoliberales que se estaban aplicando en toda América Latina. Aquí en el 96, con la entrada del gobierno de Arzú, que por cierto, ese apellido Arzú viene desde la colonia, son de los conquistadores, y ese gobierno inició con una fuerte privatización de todos los servicios del Estado, pero no solo con esa cuestión del neoliberalismo, sino que además se empezaron a meter y a controlar el Estado, incluyendo lo que dices, es decir, Ríos Montt se vio en el Congreso, fue diputado, después de que cometió las grandes masacres, fue diputado, presidente del Congreso, se vieron ese tipo de cosas muy fuertes. Y digo esto porque ese grupo, ese partido, ese sector es el que está en este momento en el gobierno. Exacto. Es decir, Bueno, de hecho su hija era candidata, ¿no? Claro, y era de las finalistas, de las que se pensaba que podía ganar las elecciones. Suri Ríos, que por cierto, miren la vinculación. Suri Ríos está casada con un senador republicano de los Estados Unidos. Solo para que vean las vinculaciones, cómo se dan. Entonces, sí, realmente contra eso es lo que estamos diciendo que se dio este cambio. Todo este proceso de 25 años, más bien lo que ha sido, en lugar de haber dado a la transición de los acuerdos de paz, se traicionaron, se olvidaron los acuerdos de paz y se volvió de nuevo a generar ese proceso que dieron las causas de la guerra popular revolucionaria. ¿Qué es ese? ¿Cuál es el proceso? Ahogar. Y aquí miren, todo el año pasado y este año ha sido de desalojos de las comunidades campesinas, ¿verdad? Aquí han estado criminalizados líderes indígenas como Ramiro Choc, como Bernardo Caal, como Abelino Caal, como María Choc, ¿verdad? Son compañeros indígenas que luchan por los derechos de las comunidades que están criminalizados y que han sido encarcelados. Es decir, estábamos viviendo casi como el mismo periodo anterior. Esto fue ahogando y generando una presión en la gente. Y esto es lo que acaba de surgir justamente en lo que acaba de pasar. Ahora hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿verdad? No es un simple proceso electoral, no es un simple, una campaña electoral, va más allá de eso. Aquí se votó por Semilla, no los partidarios de Semilla, aquí salió el pueblo a votar
y fue como un despertar para hacer un cambio, Exacto, digamos. porque en ese marco que vos venías contando, ¿no? De que se siguió en definitiva con el mismo proceso que se venía llevando desde hace muchos años, tenemos que contarle a la gente, ¿no? Que en Guatemala siguen los desplazamientos de comunidades enteras de sus tierras para dárselas a empresas canadienses, ¿no? Para dárselas a petroleras o para dárselas a familias extranjeras para que exploten recursos. Y en ese marco, en esos desplazamientos y en esas luchas que tienen las comunidades para no perder, para que no les roben sus tierras en definitiva, se han dado o se siguen dando ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Encarcelamientos a líderes campesinos, a maestros. Y bueno, ahí recordabas, ¿no? A Ramiro Choc, a Mario Calbolo, que también murió en ese marco. Y, y en ese marco de impunidad, también las amenazas, ¿no? Que viven los líderes campesinos, los dirigentes obreros, los dirigentes campesinos, y bueno, que ahora le está tocando en definitiva a los candidatos electos también, ¿no? Porque también hay que comentarle a la gente que en Guatemala también se vive este proceso de, además de todo esto, de político, social, el fenómeno de las maras, ¿no? Que en definitiva son utilizadas también por estos poderes para criminalizar aún más el país, ¿no? Sí, de esto quería comentar, bueno, esas dos cosas. Primero, efectivamente, como ya decía, Guatemala es un pueblo maya, hay que decirlo, es decir, más del 60% de la población es maya. Bueno, hay comunidades en donde no se habla el español, en donde ahí habla quechí, cachiquel, mam, es decir, son comunidades en donde viven con sus formas propias, sus mismas, su cultura, su cosmovisión en sus territorios, que por cierto fueron desplazados una vez, pero Guatemala es un país que por su territorio y por su forma no es un país pobre, es un país muy rico en minerales, muy rico en biodiversidad, hay mucha agua, muchos ríos, y de eso es lo que se han ido expropiando, apropiando, digamos, la oligarquía, la burguesía, los terratenientes, pero además hay algo que decir. Hay un sector de la oligarquía que conocemos en América Latina muy bien, que es tradicional, que tiene a nuestros países como sus fincas, pero en Guatemala, durante la guerra, hablábamos de los militares. Resulta ser que después, la pregunta, ¿qué pasó después con la guerra con los militares? Ah, bueno, es que estos militares de alta jerarquía empezaron a hacerle la competencia a la burguesía y ellos se convirtieron en burgueses y hay una gran cantidad de burgueses, hay de terratenientes que vienen del sector militar. Este sector militar tiene vínculos con el narcotráfico y con estas pandillas que más allá de esas pandillas, esto que se llama este fenómeno de las maras. Es algo bien complicado de decir porque son maras que tienen una gran fuerza, que ya rebasan lo nacional, son maras internacionales como esta famosa mara salvatrucha, que es importante decirlo porque es el que tiene amenazado.
fue asesinado. Fue asesinado y bueno, y eso cambió todo el país. Y ese año fue cuando fue el alzamiento de los zapatistas que todos conocemos y se da esa radicalización de la política en México. Pues el plan que se acaba de destapar, que lo dijo el mismo Bernardo, se llamaba Plan Colosio, ¿verdad? Y por supuesto, es decir, es más que claro que están vinculados todas estas fuerzas, porque hay que decir algo. Las elecciones fueron el 20 y el presidente Bernardo va a asumir hasta el 14 de enero del 2024. Son 5 meses, es mucho tiempo. De aquí a allá pueden pasar muchas cosas, muchas cosas pueden pasar. Y además porque además está presionando el CIDH del presidente, ¿no? Exacto, porque aquí ya, bueno, ya vino incluso la OEA, que sabemos el papel que ha jugado la OEA, pero ya vino la OEA, Naciones Unidas, vino Jorge, la Unión Europea. Ahora que comentás lo de la OEA, ¿puedes contextualizarnos qué sucedió con un documento que era un documento clasificado y que no se sabe por qué Almagro tuvo acceso a ese documento? Es que bueno, eso es un poco como de especulación, ¿verdad? Especular, pero nosotros sabemos que la OEA, el papel que ha jugado en nuestros países, ¿verdad? Sí. Es una cosa de una cara y otra y querer jugar en eso, y los vínculos. Por eso es que con la obtención de ese documento en donde se destapa, en donde incluso, ¿cómo es posible lo que dices, ¿verdad? Preguntarnos cómo él obtiene ese documento cuando ni el gobierno de Guatemala lo tiene. Es decir, ¿cómo son esas conexiones? Son las que uno se pregunta y de verdad es algo que es donde uno puede ver ese tema de vinculaciones. Sin embargo, por lo menos, bueno, Almagro se entrevistó con diferentes sectores, hay que decirlo, se entrevistó con todos los sectores, no solo con la gente de Bernardo, sino también con el grupo que está en el gobierno actualmente, ¿verdad? Con organizaciones sociales, con organizaciones evangélicas, con todos, supuestamente con esa imagen que tiene él, digamos, de democrático. Él fue muy cuestionado. Hay que decir que las organizaciones sociales y autoridades indígenas cuestionaron su presencia aquí y también su actuar, ¿verdad? Bueno, vos a recordar que él, el lugar donde iba, pasaba un golpe de Estado, ¿no? Llegó a Bolivia y a los pocos meses sucedió un golpe de Estado. Lo mismo fue sucediendo en diferentes lugares. Sí, así es. Entonces, bueno, deja mucho que decir. Y bueno, por eso digo, hay muchas instituciones que están, ahorita están como en el ojo de un huracán viendo lo que sucede. Yo quiero decir, y es una realidad, la vida de Bernardo Arevalo sigue estando en peligro de aquí hasta el 14, ¿verdad? Por eso es que refuerzan la seguridad. Hay un reforzamiento de su seguridad de ella y de Karin, porque en realidad ya son 5 meses de transición en que vienen muy complicados. Quiero decir que el pueblo está muy a la expectativa. Aquí hay un ambiente, una energía que todas las organizaciones, es decir, la gente ya quiere salir a las calles. Claro. Gente quiere salir a defender esto y está reivindicando y va a defender esto que es una victoria popular, ¿verdad? Así lo siente la gente. Pero digamos que incluso el mismo partido Semilla dice, bueno, vamos con calma, vamos tratando de ver cómo se pueden hacer las cosas, pero sí se siente esa energía de defender. ¿Podemos decir, Jorge, que estamos ante el peligro de un nuevo golpe de Estado en Guatemala? Sí, bueno. ¿O un intento de golpe judicial, por lo menos? Sí, eso, yo creo que se ha hablado mucho de ese análisis de los golpes de Estado. Independientemente como se le llame, porque bueno, aquí habría que analizar si es realmente golpe de Estado cuando ellos tienen el poder, ¿verdad? Ellos tienen el control total. Miren, yo como lo analizo es de la siguiente, ellos tienen el poder judicial, tienen el poder ejecutivo, tienen el poder legislativo, pero también no solo eso, sino que también existen unas estructuras que le llaman autónomas, que son parte del Estado, pero que no son ninguno de esos tres, en donde está el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad,
la Procuraduría de Derechos Humanos, está la Universidad de San Carlos, todas esas instituciones que no están en ninguno de estos tres poderes, pero son parte del Estado y son los que tienen ahorita en jaque esta situación. Estos grupitos, que yo siento que eso es una cosa que tenemos que analizar en América Latina. A las candidaturas y se están como que agarrando de eso para Sí, judicializar, ¿no? El proceso. totalmente. ¿Y por qué pasa eso? Es decir, miren, cualquier medida, es decir, hasta es una falta administrativa que la convierten en una acción judicial. Y es porque sus mismos puestos corren peligro, porque ya lo dijo Bernardo. Bernardo va a llegar y va a cambiar, digamos, el sistema y va a ser una cuestión transparente. Entonces, ya se filtraron, aquí se han escuchado ya muchos audios de intervenciones de medios, de cuadros medios de ellos que están metidos dentro del Estado, que ya están asustados de que lo que va a haber en este cambio, incluyendo la del Ministerio Público. Entonces, realmente, ¿qué les queda? Lo que son patados de ahogado, están buscando una medida de desesperación. Y esto que acabo de decir es bien importante. Ellos no pudieron contra las elecciones porque hicieron todos los intentos para que Bernardo no llegara a la segunda vuelta, pero no lo lograron. Entonces, ahora van contra el partido de Semilla, quieren ilegalizar al partido, aunque Bernardo, ellos dicen, bueno, es que Bernardo quede presidente, pero quieren ilegalizar el instrumento político. Y eso debilitaría el gobierno de Bernardo. Entonces, eso también es un ataque en contra de la institucionalidad. Semilla ya tiene toda una estrategia, están buscando cómo poder contrarrestar eso, pero todavía quedan, como dije, 5 meses en donde tienen el control del aparato del Estado, y aquí lo que queda es que el pueblo ciudadano cuide bien todo esto y que esté dispuesto a lo que venga, ¿verdad? Pero hay que defender la democracia a como dé lugar en contra de todas estas medidas que se den, ¿verdad? Legales que se vayan a querer dar, ¿verdad? Y solo quiero comentar, entre el juego de poderes, Semilla no lo tiene tan fácil porque el Congreso no está a favor, es decir, aunque sí crecieron mucho en sus diputados, de 7 diputados pasaron a 23 diputados, es bastante, casi triplicaron sus diputados. Sin embargo, es la tercera fuerza, es decir, no tienen el Congreso, por lo tanto, no va a ser difícil, cambiar las leyes. Exactamente. Así que habrá que estar atentos y bueno, esperemos que triunfe la cordura, que triunfe el pueblo guatemalteco y que termine tanta impunidad, ¿no? El peor flagelo para un pueblo, para una sociedad, que es la impunidad. Que se termine de una vez por todas en Guatemala, ¿no? Porque bueno, ahí lo nombrábamos, ¿no? Por nombrar alguno nada más, a Ríos Montt, que se paseó tan así por el Parlamento, ¿no? Hasta el 2014 que lo juzgan. Otto Pérez Molina, ¿no? Que cae ahí preso porque desfalcó al Estado. Álvaro Colom, ¿no? Otro más. Pero quiero mencionar algo con lo que, hablando de Otto Pérez, hace unos días salió, están desesperados, están viendo cómo hacer. Salió la noticia que Otto Pérez Molina va a salir preso, es decir, lo van a sacar de la prisión. Como tienen todo el poder del Estado, están buscando antes de que llegue el 24, el 14 de enero, lo quieren liberar. Y ya lo dijeron de que ya tienen medidas sustitutivas para poder liberarlo. Eso es bien delicado, ¿verdad? Es grave.
Es grave. Es grave. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por darnos este claro contexto de lo que está sucediendo en Guatemala, de lo que podría suceder también, y por habernos hecho entender un poco más esta realidad. Y bueno, sin duda tendremos otra instancia para ya poder ver ya con el diario del lunes, ¿no? ¿Qué fue en definitiva lo que sucedió en Guatemala? Así que te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en La Humanidad TV y por haber sido tan claro. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero haber contribuido con algo. Efectivamente, yo sé que la realidad de nuestro continente tiene sus similitudes, pero también sus formas diferentes por las realidades. Y bueno, yo creo que estos espacios nos ayudan a comprender más nuestras realidades. Y bueno, aquí seguimos con la consigna de un poeta guatemalteco muy importante, ¿verdad? Otto René Castillo, que tiene un poema que se llama Vamos patria a caminar, yo te acompaño, y con esa energía es la Gran que se está revolucionario. viviendo, gran revolucionario. Por Muchísimas supuesto. gracias, Jorge, te agradecemos un montón. Saludos, un fraterno saludo